Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Rodríguez, gran maestro uruguayo. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión, y gracias a ICC, tendremos el placer de compartir un nuevo torneo de Elite, válido para el circuito mundial de ajedrez de la FIDE. En este caso tenemos 6 jugadores, claro, 6 jugadores de los principales jugadores del mundo en el sistema de liga a doble vuelta. En este caso, destacar antes de comenzar este resumen de la primera ronda, destacar algo muy importante, que es la incorporación de nuevos países a torneos de Elite. En este caso, este torneo es hecho en Rumania, un país no tradicional en lo que se refiere a la organización de torneos, y por lo tanto creo que es un agregado muy importante, y ojalá que cada día podamos tener en distintas partes del mundo torneos de la categoría que tenemos en este caso en Rumania. 6 son los jugadores, como dijimos antes: el número 1 del elo del mundo actual, el gran maestro Magnus Carlsen; las jóvenes, entre comillas, promesas, Ponomariov y Ragdabov; y luego tenemos el mejor jugador de China, Wang Yue, muy bien posicionado en la elite del ajedrez mundial; el incombustible, el interminable Boris Gelfand, que parece estar pasando una primavera ajedrecística, reciente ganador del Magistral de León y cada día jugando mejor; y para terminar, el gran maestro Nisipeanu, héroe local, número 1 de Rumania y un jugador verdaderamente de muy buen nivel y muy exigente para cualquier jugador a nivel mundial. Comenzaremos por la primera partida. En este caso, el gran maestro Magnus Carlsen sale con las blancas, enfrentando al otrora campeón del mundo y probablemente niño prodigio, Ponomariov. La partida comienza con un peón dama, como es de preferencia normalmente de Carlsen, aunque Carlsen también suele alternar con la jugada E4. Luego de las primeras jugadas ya se vislumbra un esquema clásico de peón dama, un esquema ortodoxo que muchas veces termina transformándose en algún tipo de eslava si las negras deciden hacer la jugada C6. G3, la jugada de moda, el sistema catalano, defensa catalana como se lo conoce normalmente, el arma preferida de Gelfand, en este caso en las manos de Magnus Carlsen. Luego de alfil E7 y alfil G2, enroque corto, D por C4, la manera más usual de combatir este esquema de la catalana. Las blancas, si bien aspiran a tener una pequeña y duradera ventaja, también es cierto que las negras tienen una opción extremadamente sólida y aprovecharán los tiempos que el blanco necesita para recuperar el peón de C4. Luego de dama C2 y A6, A4, evitando la expansión de las negras en el flanco de dama con B5. También se ha jugado y se ha probado a nivel de elite la jugada dama por C4, y siempre está latente la posibilidad de caballo E5. Luego de alfil D7, dama por C4 y alfil C6, se llega a una de las posiciones claves de discusión de la catalana, en las que, si bien las negras tienen una sólida posición, las blancas tienen un excelente control del centro y esto les suele garantizar algún tipo de ventaja. C6, el esquema más sólido, neutralizando la fuerza del alfil en la diagonal, y como dijimos anteriormente, las blancas rápidamente se posicionan en el centro con el objetivo de intentar aprovechar en esta ventaja. La catalana es una de las armas más temidas por los jugadores de piezas negras, porque este tipo de posiciones suele ser poco confortable, ya que las blancas parecen ser las únicas que tienen algún tipo de aspiración a sacar ventaja. Sin embargo, Ponomariov parece muy contento con esta posición y no le genera demasiados problemas. Luego de alfil E4 y dama B6, trabajando sobre la debilidad del peón de B2, la natural expansión de las blancas en el flanco de rey, que ya hacía presagiar algún tipo de ataque en manos del gran maestro noruego. Centralización de las piezas, dama E2, recomposición de la dama para garantizar la defensa del peón de B2. Caballo B8, una jugada bastante extraña y que nos llamó la atención durante la partida. La intención de las negras parecen ser dos. Primero, generar una amenaza directa sobre el peón de D4 y luego trasladar este caballo vía A6 hacia los importantes puntos B4 o eventualmente por el camino C7-D5, posicionando este caballo en una excelente casilla. Creemos que esta jugada es clave en el esquema de Ponomariov, y a partir de aquí las cosas se le empiezan a complicar un poquito a Magnus Carlsen. Luego de dama F2, caballo A6, rey H1, saliendo de la peligrosa diagonal, F5, muy interesante reacción lateral, forzando a las blancas a tomar una decisión. En caso de peón por peón al paso, si bien el peón de E6 quedaría eventualmente con una debilidad, también el peón de D4 sería muy difícil de defender. Finalmente Magnus se decide por alfil B1, manteniendo abiertas las posibilidades de una ruptura en G4 o eventualmente alfil A2
para trabajar sobre la debilidad del punto D6. Luego de la sólida H5, H3, un clásico concepto de profilaxis, anticipación a la ruptura de las blancas. Las negras rápidamente se amoldan en el flanco de rey, previniendo la temible ruptura en G4. Luego de G6, el alfil A2 y la previsible caballo C7, Magnus Carlsen se lanza decididamente al ataque en el flanco de rey con la jugada G4. Es muy importante entender que en este tipo de posiciones el ataque de las blancas en el flanco de rey es prácticamente su única opción para jugar a ganar, ya que si no la posición de las negras sería extremadamente sólida al colocar un caballo en D5. Luego de la doble captura, rey F7, gran concepto defensivo por parte de Ponomariov, que rápidamente se anticipa a los planes de Magnus y empieza a disputar las columnas del flanco de rey. Luego de rey G2 y torre H8, Magnus finalmente se decide a cerrar la posición con G5, una jugada que estratégicamente le debe haber costado mucho, ya que las blancas prácticamente se quedan sin chances en el flanco de rey, y lo que motivó esta jugada, a nuestra manera de entender, es que el peón de G4 era más un problema para las blancas que una fortaleza. Si hubieran optado por capturar en F5, se hubiera abierto muy peligrosamente la columna G. Luego de G5 y torre H7, se decide Ponomariov a entregar la columna, ya que la presión en D4 le garantiza una excelente posición. Luego de torre H8, Ponomariov ya no tiene ningún tipo de inconveniente y finalmente deciden hacer tablas después de dama A6. Creemos que en esta posición, a pesar de ser muy igualada, el único jugador que tendría algún tipo de aspiraciones para jugar a ganar sería Ponomariov, y nos hubiera gustado que la partida hubiera continuado. Bueno, nuestra segunda partida de hoy, tenemos el enfrentamiento, como dijimos, del héroe local, Nisipeanu, que enfrentaba un debut muy difícil ante uno de los ex niños prodigios del mundo, el gran maestro Rakdabov. Es un jugador muy agresivo, muy peligroso, tanto con piezas negras como con piezas blancas, y esta partida, la primera de este torneo, suele ser clave para el jugador local, para en este caso Nisipeanu, porque empezar con el pie derecho es muy importante, ya que en comenzar perdiéndolo puede condicionar el resto del torneo a luchar por los últimos puestos. Comienza en este caso Nisipeanu con E4, y rápidamente una de las armas preferidas de Rakdabov, que es la defensa Eshbenikov o Pelican, una línea muy aguda, de mucho debate en la elite del ajedrez en los últimos años. En este mismo torneo tenemos al gran maestro Magnus Carlsen, que suele ser uno de los adeptos a esta línea de aperturas. Luego de la muy conocida secuencia de jugadas, caballo D5, alfil E7 y alfil por F6, se llega a la posición más debatida hoy en día por la teoría de aperturas en lo que se refiere a la siciliana Eshbenikov. Antiguamente se solía preferir la jugada C3, más conservadora, controlando el flanco de dama y proyectando el pasaje del caballo vía C2 y E3. Hoy en día los jugadores de élite parecen estar de acuerdo que C4 es la jugada más incisiva de la posición, planteándole problemas a la estructura negra, con el único defecto de debilitar la casilla D4, pero luego el caballo de C2 se encarga del control de la misma. Luego de caballo C2, enroque corto, un sacrificio momentáneo de peón. En caso de que las blancas capturen el peón, las negras rápidamente pueden activarse con jugadas como torre B8 o la peligrosa dama A5. Finalmente Nisipeanu hace la primera sorpresa. No que sea una jugada desconocida, pero es mucho más usual en este tipo de esquemas que el alfil termine desarrollándose por la casilla D3, ya que de esta manera se anticipa a uno de los planes más tradicionales de las negras, que es la preparación de la ruptura F5. Luego de G3, el alfil se coloca en esta diagonal de cara a jugar en el futuro por las casillas blancas. A5, consolidación del flanco de dama, y luego de las previsibles enroque, torre C8 y dama D3, empieza Nisipeanu un plan clásico de acoso a una de las principales debilidades de la posición de las negras, que en este caso es el peón de D6. Caballo por F6, una jugada muy interesante por parte de Nisipeanu. El tratamiento clásico de esta posición suele ser jugar torre D1 y mantener vigente las amenazas en D6. Sin embargo, él se decide a cambiar el caballo por el alfil,
contando en un futuro inmediato con una ruptura con F4 y en un futuro más avanzado posicionar el otro caballo en